Todo listo para grabar. Creo que está todo bien. Muy bien. Espejo, luces, reflectores, todo. 3, 2, 1, ¡comienza! Sí, creo que salió bien. Buenos días, gente con hijos, gente sin hijos. Bienvenidos a un capítulo más de Luis Díaz. Hoy veremos el capítulo 2, estadística descriptiva, presentaciones tabulares y gráficas. Primero veremos algunos gráficos como la ojiva, histogramas, entre otros, y mucho más en este capítulo. Acompáñenme. Muy bien, amigos, vamos a empezar hablando sobre lo que sería la frecuencia, distribución de frecuencias. Bien, en esta parte podemos decir que la frecuencia es un resumen tabular de datos en el que se muestra un número determinado de elementos de ciertas clases en cada una de las diferentes clases disyuntas. Podemos decir que los números es igual, o sea, el número de elementos de cada clase es igual al número de frecuencia que vamos a buscar, tomando en cuenta las clases disyuntas que existen dentro de ese conjunto de datos. Bien, la distribución de frecuencia lo podemos clasificar en dos tipos, que son frecuencia porcentual y frecuencia relativa, que la vamos a utilizar más adelante en determinados casos. Ya, la frecuencia porcentual, digamos que es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Pero qué es frecuencia relativa? Una frecuencia relativa es nada menos que la parte proporción de los elementos que pertenecen a cada clase. La frecuencia de la clase, podemos decir que para sacar una frecuencia relativa, dividimos la frecuencia de la clase, o sea, la frecuencia de la clase dividida para n elementos, para el dicho número de elementos. Y para sacar la frecuencia porcentual, simplemente la frecuencia relativa que obtenimos a través de la fórmula anterior, la multiplicamos por 100 y así obtenemos nuestra frecuencia porcentual, la cual siempre se va a dar en valores de porcentaje. Muy bien, teniendo estos tipos de frecuencia, podemos pasar a lo que serían gráficas. ¿Cómo representamos la distribución de frecuencia? Podemos representarla en dos fases gráficas, que son la gráfica de pastel y la gráfica de barra. Todo esto en sí solo se aplica a lo que son datos cualitativos. Casi se me olvidaba. La distribución de frecuencia que estoy explicando en este momento está hecha en resumen a los datos cualitativos. Por lo tanto, la gráfica de barra y la gráfica de pastel son dos gráficas esenciales que se utilizan para lo que son los datos cualitativos cuando se trata de distribución de frecuencia, debido a la facilidad que estos tienen en comparación a los datos cuantitativos. La gráfica de barra. En el eje horizontal que tenemos en una gráfica de barra, se especifican las etiquetas, mientras que por el otro lado se identifica la frecuencia o el número de elementos, también en algunos casos viceversa. Mientras que la gráfica de pastel, nuestra tortita, tenemos tres pasos. Primero dibujamos un círculo, o como algunos lo ponen, del lado que ustedes prefieran, mientras sea un círculo. Luego sabemos que un círculo es ahí, pero bueno. Se usa como segundo paso la frecuencia relativa para subdividir el círculo en varias partes. Partimos nuestra torta. Tercer paso, se agregan los valores en cada una de las partes que tenemos. En este caso, haciendo énfasis a lo que es la frecuencia porcentual, cada parte va representando en un porcentaje de la torta, digamos un pedazo 25%, otro pedazo 15%, y así tanto porcentual de forma relativa con números enteros o viceversa. Bueno, o viceversa, exacto. Bien, eso en sí podemos atribuir a lo que sería la distribución de frecuencia dentro de lo que son los datos cualitativos. Muy bien, amigos, ahora nos toca ver la siguiente parte de este capítulo. En sí vamos a ver lo mismo, distribución de frecuencia, pero en base a lo que son los datos cuantitativos. Podemos llamar esta parte del capítulo, bueno, así se llama, resumen de datos cuantitativos. Bien, primero vamos a tocar el tema de la frecuencia, distribución de frecuencia. Ya sabemos qué es la distribución de frecuencia. Ahora, ¿cómo definimos una distribución de frecuencia en lo que sería datos cuantitativos? Ya, para eso nosotros nos limitamos a seguir, bueno, una serie de pasos. Digamos son tres pasos. Primero determinamos el número de clases, segundo el ancho de clase y por tercero determinamos el límite de clase.
Bien, el número de clase es nada menos que son las clases que se forman especificando los intervalos que se usarán al agrupar los datos. Bien, eso es el número de clase. Por siguiente, el segundo paso que había dicho es el ancho de clases. En el ancho de clase es recomendable que el ancho sea el mismo para todas las clases. O sea, se emplea en sí la siguiente fórmula, se las voy a escribir. Es fácil, tenemos ancho, que es nuestro producto ancho, va a ser igual al valor mayor menos el valor menor dividido para el número de clases. Una fórmula básica, simple. Muy bien, así como nosotros determinamos el ancho de clase dentro de la distribución de frecuencias. Y el tercer paso es nada menos que el límite de la clase. Bien, los límites de clase deben elegirse de manera en que cada dato pertenezca a solo una de las clases. O sea, solo puede pertenecer a una y solo una de las clases, ni más ni a otra. Bien, para determinar los límites de las clases, nosotros podemos decir que puede ser tanto límite superior como límite inferior. O sea, tenemos tanto un extremo como el otro extremo. Bien, los datos cuantitativos, a diferencia de los datos cualitativos, son más complejos. Ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, habíamos hablado un poco de ellos. Y aparte también, porque aparte de la distribución de frecuencia, nosotros aplicamos cuando se trata de datos cuantitativos lo que serían distribuciones acumuladas. ¿Qué son las distribuciones acumuladas? Muy bien. En lugar de mostrar la frecuencia de cada clase, la distribución acumulada muestra la cantidad de datos que tienen un valor menor o igual al límite superior de cada clase. O sea, basándonos con el límite superior, nosotros determinamos si el valor es menor o igual, dependiendo del dato. Es un poquito confuso la distribución acumulada, pero bueno, sin hacerle más énfasis a esto, debido a que también me cuesta entenderla un poco, vamos a pasarnos a hablar de los gráficos que utilizamos dentro de las distribuciones de frecuencia y distribuciones acumuladas en lo que son datos cuantitativos. Bien, en este caso nosotros tenemos tres ejemplos. El libro nos da tres ejemplos que son histogramas, gráfica de puntos y la ojiva. No la ojiva de una ojiva de bomba nuclear, sino la ojiva de gráficos, un poco más aburrida, pero es una ojiva. Bien, primero tenemos el histograma. ¿Qué podemos hablar del histograma? Muy bien, el histograma, un histograma se construye, vamos a decir cómo se construye, colocando primero la variable de interés en el eje horizontal y la frecuencia en dicho eje también, mientras que la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual se localiza en el eje vertical. Aquí, a diferencia de la gráfica de barra, no es recomendable poner viceversa estos pasos. O sea, voy a poner la frecuencia porcentual en el eje horizontal. No puede ser así. Bien, ¿qué más podemos decir de un histograma? Bien, la frecuencia de cada clase se indica dibujando un rectángulo cuya base está determinada por los límites de clase sobre el eje horizontal y cuya altura es la estructura correspondiente. Bueno, esto es un poco más conceptual. Estamos diciendo que la frecuencia de cada clase se indica dibujando un rectángulo. O sea, ya saben, un rectángulo, pero bueno, en este caso, en este eje. Bien, cuya base está determinada, o sea, la parte de abajo, la base está determinada por los límites de la clase sobre el eje horizontal y cuya altura, en este caso la altura de dicho rectángulo, corresponde a la frecuencia correspondiente, o sea, el número de elementos de dicha clase. Bien, en este momento no les voy a mostrar, debido a precisiones un poco de tiempo, no les puedo mostrar un dibujo del histograma, pero los invito a que consulten en Google, googleen histograma y les aparecerá una imagen rápida del histograma, o pueden acceder al libro con el cual yo les había comentado en el capítulo 1, el libro que estamos trabajando. Ahí obtendrán más información acerca de lo que es el histograma y algunos ejemplos claves. Bien, ahora pasamos a la gráfica de puntos. En el eje horizontal se presenta siempre el intervalo de los datos, mientras que por siguiente tenemos que cada dato se representa por un punto colocado sobre dicho eje. Y por último se muestran los detalles de los ejes y son útiles para comparar la distribución de los datos de dos o más variables.
Bien, la gráfica de puntos es más sencilla que un histograma, es simplemente no necesita ni tanto gráfico que digamos, no se las puedo enseñar tampoco en este momento, pero los invito a consultar, a googlear gráfica de puntos para saber cómo luce la gráfica, o les recomiendo abrir el libro en las páginas correspondientes del capítulo 2. Bueno, y por último vamos a hablar de la ojiva. La ojiva es utilizada más como gráfico que es recomendable para la distribución acumulada. Ya, la gráfica de una distribución acumulada siempre será una ojiva. Bueno, casi siempre, no les puedo asegurar, no tengo muy profundizado esto de la distribución acumulada, pero sé que la ojiva es una gráfica que se utiliza para distribución acumulada. Es una gráfica que muestra los valores de los datos en el eje horizontal y las frecuencias acumuladas en el eje vertical. Fácil, suena más fácil que la gráfica de puntos incluso, creo, pero la ojiva, les invito también a googlear la ojiva para que vean cómo luce la ojiva. Y bueno, repasando rápido esto de los datos cuantitativos, tenemos que dentro de los datos cuantitativos también vemos lo que es la distribución de frecuencia, solo que esta vez nosotros tenemos que tomar 3 pasos muy importantes para poder graficar, o sea, para obtener nuestra distribución de frecuencia. Tenemos que conocer el número de clase, el ancho de clase y los límites de clase. Luego tenemos la distribución acumulada. La distribución acumulada sabemos que la gráfica por excelencia es la ojiva. Y bueno, la gráfica de punto y el histograma se utiliza aquí más para lo que es la distribución de frecuencia. Y bueno, sabemos que el número de clases entre el ancho de clase y el límite de clase. Se me olvidó un punto muy importante aquí. En el límite de clase sabíamos que teníamos un límite superior y un límite inferior. Inferior, superior. Inferior, superior, o sea, 2 extremos. Pero nos olvidamos que siempre existe un punto medio. Siempre existe un punto medio de clase, así como en todas las cosas de la vida. Siempre las personas creen que existe el sí y el no, pero las matemáticas son un punto medio por algo. Y las matemáticas no se equivocan. Bueno, dejando de lado esas cosas, bueno, el punto medio de clase en este caso es otra parte del límite de la clase. O sea, aparte de tener los 2 extremos, nosotros tenemos el punto medio de la clase, que es el valor que queda a la mitad entre el límite inferior y el límite superior. Nada del otro mundo, simplemente vamos a determinar el dato que se encuentra entre el dato de este valor entre la mitad, entre la mitad del límite inferior y el límite superior. Es el dato de la mitad, simplemente tenemos ambos extremos y lo que está en medio es el límite del punto medio, o sea, es el punto medio de la clase. Muy bien, eso se me había olvidado nomás. Bueno, tenemos todo lo referente a lo que sería la gráfica para datos cuantitativos, esto en estadística descriptiva. Bueno, por último, les voy a hablar sobre el análisis exploratorio de datos y el diagrama de tallo de hojas. Bueno, realmente no les voy a hablar mucho de esto. Realmente esta parte de aquí no viene objetiva a la clase que estamos estudiando, pero les puedo decir lo siguiente, que la técnica conocida como diagrama de tallo y hojas se muestra en forma simultánea en un orden jerárquico y la forma de un conjunto de datos. Bueno, si quieren conocer un poco más sobre el diagrama de tallo y hojas, les invito a googlear en Google el diagrama de tallo y hojas y verán cómo luce un diagrama de tallo y hojas en estadística descriptiva. Muy bien, creo que este capítulo se nos ha hecho muy corto realmente. Sí, he visto que entre lo que tenemos aquí para explorar son datos cualitativos y datos cuantitativos. Las gráficas que podemos aplicar en dichos datos en base a lo que es una distribución de frecuencia. Y como ya hemos visto diferencia entre datos cualitativos y cuantitativos, sabemos que la complejidad de los datos cuantitativos es mayor que los cualitativos. Incluso nos hace referencia que la estadística descriptiva, la de frecuencia acumulada, se aplica para los datos cuantitativos. Esto debido a la naturaleza de los datos que tenemos aquí. Como sabemos, en los datos cuantitativos nosotros vimos que nuestras gráficas de pastel y nuestra gráfica de barra son las más indicadas para representar una distribución de frecuencia, para identificar los datos que se muestran, el número de elementos de dichos datos en las diferentes clases disjuntas que existen dentro de un conjunto de datos. Bien, sabemos que la frecuencia es el número de elementos y siempre en una
distribución de frecuencia tanto para la frecuencia, tanto en dato cualitativo y cuantitativo, que en sí la distribución de frecuencias es igual en ambos casos. Bueno, no tan igual en ambos casos, pero se debe tomar en cuenta que la frecuencia es el número de elementos y siempre tomar en cuenta las diversas clases disyuntas, tanto para datos cualitativos como cuantitativos. Recuerden, pero hay que tener en cuenta que para los cuantitativos tenemos que tener en cuenta el número de clases, el ancho de clases y los límites de clases, donde también entra tanto el límite superior como el límite inferior y el límite medio de la clase. Sabemos que la gráfica de barra y la gráfica de pastel, la gráfica de barra se grafica tomando en cuenta el eje vertical y el eje horizontal para poner etiquetas en uno de los ejes y representar la frecuencia, el número de los elementos en otro de los ejes, algo fácil, sencillo. La gráfica de pastel consiste en dibujar el circulito, dividir el circulito y poner nuestras partes, enumerar las partes ya sea en porcentajes o números enteros o decimales. Bien, aunque más por el entero. Bien, mientras que en los datos cuantitativos nuestros gráficos son la gráfica de puntos y el histograma. Con la gráfica de puntos es muy parecida a la gráfica de barras, solo que con puntos en el eje horizontal se presentan los intervalos de los datos, cada dato representado por un punto sobre este eje, mientras que los detalles se muestran en la parte de abajo de dichos puntos. Bien, mientras que el histograma está formado por rectángulos, en uno de los ejes ponemos el número de elementos, en el otro las etiquetas, y tenemos también entre cada punto de cada rectángulo el límite superior, el límite inferior. Y bueno, y para representar lo que, bueno, en los resúmenes de datos cuantitativos nos toca también aplicar lo que son las distribuciones acumuladas. Esto es un poquito, no lo entiendo del todo, pero en sí tiene que ver con el límite inferior y superior de la clase. Muestra la cantidad de datos que tienen un valor menor o igual al límite superior de la clase. Y aquí la gráfica que aplicamos es la llamada y famosa ojiva. Bien, y por último les había hablado que también está el diagrama de tallo y el diagrama de hojas, pero eso ya un poco más aparte, no entra mucho en el tema de estudio que ya les había comentado. Muy bien, bueno amigos, creo que esto ha sido todo por hoy del capítulo 2. Creo que hemos resumido todo muy bien. Resumen de datos cuantitativos, resumen de datos cualitativos. Tenemos las gráficas, tenemos el tipo de la distribución de frecuencia. Muy bien, es un capítulo corto debido a que el capítulo en sí es un poco más largo, pero como les dije, vamos objetivo a lo que nos toca estudiar. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el capítulo. Sí, me ha costado un poco este capítulo. No hay cosas que todavía me tocan explorar más a fondo. Me he sido muy conceptual aquí en vez de más práctico como en el primer capítulo. Pero bueno, y creo que el video se ha quedado un poco corto. Pero bueno, esperemos que el capítulo 3 sea un poco más entendible. Muy bien, gracias amigos. Para más información ya saben, existe Google, también está el libro. Muchas gracias, los espero la siguiente semana.